Queridos hermanos y hermanas, nuevamente buenos días. Sean todos bienvenidos a esta celebración de domingo. Hoy primer domingo de Cuaresma. El pasado miércoles de ceniza hemos iniciado este tiempo litúrgico que se extiende por 40 días con una invitación concreta de parte de Dios a cada uno de nosotros. Conviértanse, cambien de vida, vuelvan a Dios. La Cuaresma, además, no tiene razón de ser en sí misma, es decir, está en función de prepararnos a la Pascua, a celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte. Esa es nuestra meta. Hacia allí caminaremos juntos. Además, el tiempo de la Cuaresma es un tiempo donde debemos hacer un viaje a nuestro interior para ver aquellas actitudes que debemos ir cambiando. Cambio que debe notarse en acciones concretas, no para aparentar, sino para dar auténtico testimonio de vida cristiana, no para presumir que somos mejores, sino para ponernos al servicio de los demás. Ciertamente que la Iglesia nos regala en este tiempo de la Cuaresma muchos signos externos, por ejemplo, el color litúrgico, el morado, que le caracteriza, la ausencia del canto del Gloria y del Aleluya en la misa, las prácticas de oración, ayuno y limosna, las meditaciones del Vía Crucis cada viernes, las celebraciones del sacramento de la reconciliación, etc. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de no quedarnos y distraernos en esos signos externos, sino hacer ese viaje interior, donde, como se nos decía al inicio de la Cuaresma, Dios ve en lo secreto y Él te recompensará. Por otro lado, es bueno recordar que cada año el Papa Francisco nos da un mensaje para este tiempo y justamente el título de dicho mensaje para este año es Ascesis Cuaresmal, Camino Sinodal, haciendo referencia a la preparación de estos años de toda la Iglesia que está haciendo hacia la celebración del Sínodo de la Sinodalidad, que se celebrará el 2024. Volvemos al mensaje, el Papa dice, entre muchas otras cosas, a Jesús hemos de seguirlo juntos y juntos, como Iglesia peregrina, en el tiempo vivimos el año litúrgico y en él la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Qué importante es esto que dice el Papa Francisco. Lo interpreto como una invitación a caminar juntos, incluso en nuestro camino de conversión. Hay una tentación que debemos evitar, el querer vivir la Cuaresma de modo muy personalísimo, es decir, olvidándonos de las vivencias comunitarias. Por el contrario, también la Cuaresma es un caminar juntos. Por eso, invito a que podamos participar de las celebraciones comunitarias que se realizan en nuestras parroquias o comunidades y que esa participación nos ayude también a ser solidarios los unos con los otros para poder celebrar y sobrellevar el peso y el dolor de nuestros pecados. Volviendo al mensaje del Papa Francisco, que tiene de texto inspirador el acontecimiento de la transfiguración, dirá también el Papa, la Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que nos habla, aquel con mayúscula, y cómo nos habla, ante todo en la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. Y es que nuestra conversión solo será posible si confrontamos nuestra vida con aquella palabra transformadora. Veamos en este sentido qué nos dice el Señor el día de hoy. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos habla de cómo se originó, por un lado, el hombre, la mujer, las cosas y el pecado. Dice el texto del Génesis, el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.
Aunque no lo dice el texto de hoy, pero es parte del mismo, se dice que de la costilla que el Señor había tomado del hombre formó a la mujer. Todo esto nos transmite una verdad fundamental. Nuestro origen está en Dios, somos su creación. La vida que tenemos se la debemos a Él. Esto tiene muchas implicaciones en nuestra vida. Debemos recalcar la relación que debe existir entre los seres humanos, relación que debe ser marcada por el respeto mutuo debido a la dignidad que andan acá con la idea equivocada de que nuestra misión solo queda en el plano espiritual, con la idea equivocada de que no por esas injusticias. Señores, lo decimos con firmeza, mientras haya cristianos comprometidos con su misión, habrá quienes se preocupen de que los derechos humanos sean respetados, habrá quienes busquen decir la verdad, habrá quienes luchen para que la justicia sea para corregir y no para perseguir y castigar. Además, el texto del libro del Génesis nos habla del origen del pecado. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Aquí otra gran verdad. El pecado viene después de la creación. Entra en nuestra vida a causa de la desobediencia a Dios. Podemos decir también que entra por la mentira. El texto es claro, dice que la serpiente, que además era el más astuto de todos los animales, engaña a la mujer y al hombre. Les miente y por causa de esa mentira sufrimos el dolor del pecado. Aquí es necesario hacer una puntualización. Cuando nos alejamos de la verdad, corremos el riesgo de ser engañados o de engañar. Cuando comenzamos a inventar cosas y no decir la verdad, corremos el riesgo de hacer daño a los demás. Por eso debemos vivir siempre con y en la verdad que es Cristo, ya que como lo vimos, la mentira viene del diablo. Podemos entonces decir, en otras palabras, que fuimos creados en la gracia de Dios, ya que en el origen, por ser creados por Dios, participábamos de la vida divina, de la vida eterna, y que la perdimos justamente experimentando el pecado en nuestra vida. Pero desde ese momento Dios, fiel a su creación, ha buscado por todos los medios que volvamos a recuperar aquella gracia inicial. Así comprendemos acontecimientos y personajes que ha ido suscitando Dios en la historia hasta llegar a Cristo. Por eso San Pablo dice en la segunda lectura de hoy, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirá y reinará por medio de un hombre, Jesucristo. Así pues, Jesucristo se convierte en el don gratuito de Dios en bien de nuestra salvación. Entonces la Cuaresma se convierte en aquel tiempo, en aquel camino que debemos recorrer para alejar de nuestra vida el pecado, aquel pecado que nos causa sufrimiento, dolor, que nos aparta de Dios. Por eso, en este tiempo, estamos llamados, como lo escuchamos en la oración colecta de hoy, a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y vivir conforme a Él. Es decir, vivir en gracia de Dios. Será importante que desde esa experiencia de reconocer el pecado en nuestra vida, asumamos con responsabilidad nuestra conversión.
acogiendo de buena manera en nuestra vida la palabra de Dios y celebrando con arrepentimiento y gratitud el sacramento de la reconciliación. Así podremos apartar el pecado de nuestra vida que tanto dolor nos causa y tanta fatiga genera en nuestra vida cristiana. Hoy domingo es conocido también en Bolivia como Domingo de Tentación. Esto se debe a que cada primer domingo de Cuaresma, dependiendo del ciclo litúrgico, se proclama el texto del Evangelio donde se narra cómo Jesús fue tentado. Hoy el evangelista San Mateo nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Aquí seguramente muchos se habrán hecho estas preguntas. ¿Jesús busca las tentaciones? ¿Nosotros debemos buscar ser tentados? Y la respuesta inmediata es no. Ni Jesús buscó ser tentado, ni nosotros debemos buscar las tentaciones. Recordemos lo que rezamos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. Lo que Jesús busca no era ser tentado, sino tener una experiencia fuerte de encuentro con Dios, con su Padre. El desierto en el lenguaje bíblico tiene ese sentido, lugar de encuentro con Dios, que al igual que en el desierto físico, además podemos encontrarnos con situaciones difíciles, el frío y el calor extremo, la falta de agua, la aridez, la soledad, etc. En ese sentido, Jesús experimenta las tentaciones no porque las busca, sino porque se presentan en su vida y las enfrenta. San Mateo es claro en el relato y dice: el tentador, acercándose, le dijo. Y nos presenta tres tentaciones. Tres tentaciones que así como Jesús las sufrió, también nosotros las podemos sufrir. En este sentido, Jesús nos enseña a superarlas y como Él, lo importante será vencerlas con la ayuda de Él y del Espíritu Santo. La primera tentación hace referencia a la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida frente a la tentación de influenciados por la cultura del materialismo, ponerla en segundo plano. Frente a una necesidad, podemos decir vital, como es el alimento, la comida, el tentador le dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Aun cuando Jesús, seguramente después de 40 días sin consumir alimento, estaba con bastante hambre, la respuesta es contundente. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nos preocupamos por nuestra alimentación, será también necesario el alimento espiritual que nos da la palabra de Dios. En un plano más general, es la invitación a estar atentos frente a una cultura materialista donde parece que el tener o la apariencia es lo que vale, más que el trabajo interior. Dijimos que la Cuaresma es este camino al interior de cada uno para poder cambiar coherentemente. Solamente en la medida que nos confrontemos con la palabra de Dios, en la medida en que nos alimentemos de esa palabra, nuestro cambio será auténtico. El Papa Francisco nos dice en su mensaje de Cuaresma de este año: la Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que nos habla y cómo nos habla. Ante todo, en la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto, dice el Papa, si no podemos participar siempre en la misa. Meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda del Internet. La segunda tentación tiene que ver con el poder. Le dice el demonio a Jesús: Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Se podría esperar que Jesús haga uso del poder o de algún privilegio por ser hijo de Dios. Sin embargo, no fue así. Y de eso lo testimonia también la vida que llevó Jesús, quien se hizo servidor de todos y no el amo a quien servir. La Iglesia
no es una institución donde cada integrante hace carrera para alcanzar lugares de privilegio o de poder. Por el contrario, a imitación del Maestro, que nos dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida por rescate de todos, estamos llamados a ponernos al servicio de los demás. Cuanto más asumamos lugares de responsabilidad, de mayor responsabilidad en la Iglesia, mayor debe ser nuestro espíritu de servicio. Lamentablemente vemos que en el mundo, especialmente en algunos círculos, que eso es diferente. Vemos como el poder en algunos casos los enceguece, los vuelve adictos y sobre pretexto de servir a la gente buscan poder solo para imponerse, haciendo mal uso de ese poder. Y si en algún caso piensas diferente a ellos que tienen el poder o cuestionas ese mal uso de poder, te atemorizan, te persiguen. Por el contrario, nosotros hagámonos servidores de todos, rechazando toda tentación de poder. Y la última tentación hace referencia a la idolatría, tentación tan común y actual en estos tiempos. Con cuánta facilidad podemos rendir culto al dinero, a la moda, a la vanidad o al propio ego. Frente a esto Jesús nos dice, adorarás al Señor Dios y a Él solo rendirás culto. Traducido a la práctica, esto significa que sea el Señor el único que gobierne mi vida, que todo lo demás pasa a segundo plano. Y dejarse gobernar por Jesús, por Dios, significa construir la vida de acuerdo a lo que nos pide y espera de nosotros. Significa vivir con coherencia nuestro ser cristianos. No podemos decir confío en Dios y por otro lado estar pendientes de amuletos, supersticiones u otras seguridades. Esto es ser incoherentes con lo que creemos. No podemos adorar a Dios y someternos a ideologías, por más buenas que parezcan, que al fin y al cabo lo único que hacen es alejarnos de Dios y someternos a esclavitudes imposibles de sobrellevar. Que este tiempo de Cuaresma sea también una experiencia de desierto para cada uno de nosotros, que busquemos encontrarnos con Dios para que a partir de ese encuentro nuestra vida cambie, atentos siempre a las tentaciones que seguramente experimentaremos, que con su ayuda las podamos vencer. Encomendamos también esta tarea difícil pero vital a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que su ejemplo de fortaleza y disponibilidad nos anime a recorrer con valentía este tiempo de Cuaresma para celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén.